Bienvenidos a EY Consumer Talks. Conoce las tendencias que transformarán tu negocio y anticípate a las olas del cambio para ganar hoy al consumidor del futuro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Consumer Talks de EY. El día de hoy vamos a platicar un tema clave para todas las empresas que quieren mantenerse competitivas, y para esto estoy con mi socio Juan Solana de consultoría para que nos platique en todo este tema digital. Juan, pues ya llevamos muchos años en que las empresas van siendo digitales, van evolucionando en tratar de ver qué es lo que está pasando, y de cara al cliente, ¿cómo crees y qué tan importante crees que sea hoy que las empresas conozcan a su cliente, empresas de consumo en general? Pues antes que nada, muchas gracias, Paco, gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar en esta plática de Consumer Talks. Es uno de los podcasts que sí sigo recurrentemente con todo lo que está sucediendo alrededor de la industria de bienes de consumo. Y sobre todo porque es una industria que es súper tangible para todos nosotros. Es algo que podemos ver, vivir, lo vivimos todos los días en casa, lo vivimos con nuestra familia, con nuestros amigos. Estamos todos comprando constantemente, consumiendo constantemente, y por lo tanto nos damos cuenta de cómo las empresas se están adaptando, qué están haciendo alrededor de la integración de nuevas capacidades tecnológicas y cómo se están acercando cada vez más a nosotros, ¿no? En ese sentido, creo que, ¿qué están haciendo las empresas? El primer punto que creo que hay que resaltar alrededor de esto es que las empresas ya entendieron que cada vez más tienen que conocer al consumidor. Realmente tienen que entender quién es el protagonista de esa historia que ellos viven en el día a día, tienen que adaptar su propuesta de valor alrededor de ello, y para eso pues hay que entender lo que motiva al consumidor, hay que entender qué perfil, qué contexto de vida tiene, en qué etapa de su vida tiene, y por lo tanto ir adaptando su propuesta de valor integral, sus productos, los canales, los mensajes, ¿no? Irlos adaptando para realmente llegarle al consumidor. ¿Y por qué es esto? Porque los consumidores estamos cambiando, ¿no? Aquí no podemos tercerizar la palabra, sino lo estamos viviendo, como decía, todos los días. Nosotros como consumidores ya hemos evolucionado en términos de las expectativas, lo que nos mueve, los que nos lleva a relacionarnos con una empresa en lo particular, preferir un producto sobre otro. En todo lo que hacemos, ¿no? No importa si sean productos de alimentación, bebidas, de cuidado personal, de cuidado del hogar. Cada vez más tenemos ciertas expectativas alrededor de cómo llegar con la empresa, cómo nos debe de hablar la empresa. En este sentido, por ejemplo, en EY hacemos un estudio recurrentemente, a veces es cuatrimestral, a veces semestral, varía un poco esa cadencia, pero lo venimos haciendo desde hace unos años, que es el Future Consumer Index. Como probablemente ya muchos de ustedes que escuchan este podcast se ha hecho referencia en sesiones anteriores. Este estudio, ¿qué es lo que hace? Es un levantamiento de información de la voz del consumidor alrededor del mundo. Vamos y le preguntamos a consumidores, más de 24,000 consumidores alrededor del mundo, si no mal recuerdo, más de 30 países, para entender bien qué es lo que está moviendo al consumidor. México no es la excepción, es uno de esos países donde se hace esta encuesta. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que los consumidores estamos evolucionando. Obviamente, estamos cada vez más digitalizados. En este sentido, utilizamos distintas plataformas, distintos canales para interactuar con la marca, para informarnos sobre los productos de la marca, la propuesta de valor, para transaccionar con la marca de una cierta forma, ya sea a través de canales propios o de terceros, físicos y digitales, ¿no? Pero también hemos evolucionando en términos de nuestras expectativas, ¿no? En términos de salud, todo lo relacionado a las preocupaciones, el interés sobre la salud, el saber qué estamos comiendo, el saber qué nos estamos poniendo en el pelo, qué tipo de crema nos estamos poniendo en el cuerpo, qué está sucediendo en el proceso de elaboración de esas cremas, de esos productos, es muy importante. El también entender qué está haciendo la empresa alrededor del impacto social que está teniendo, si está en su cadena de valor mucho más integrada, si está ayudando, por ejemplo, al pequeño productor de café o no, o está explotando en algún lugar, alguna zona alrededor del mundo. Y somos cada vez más conscientes debido a la inundación de información. Y entonces, como empresas, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Es que debemos, y las empresas lo están haciendo, entender esta evolución del consumidor y explotar esa información para hacer una propuesta muchísimo más dirigida.
hacer una propuesta que considere todos estos elementos que mueven al consumidor, que lo acercan a nosotros y que lo llevan a interactuar con nuestra marca y comprar nuestra marca. No, totalmente de acuerdo. A ver, como bien lo dices, este estudio deja muy claro cómo los consumidores están evolucionando y además cambiando constantemente. O sea, vamos viendo poco a poco y hemos visto diferentes olas y se va viendo cómo estos consumidores tienen diferentes propuestas, ven cosas mucho más sofisticadas, cosas que les importan más, cosas que les importan menos. Y toda esta evolución del consumidor creo que es sumamente relevante en todo lo que estás platicando, Juan. Y de ahí podemos evolucionar un poquito más a esta sofisticación de los consumidores, porque además, pues antes no había tantas opciones, pero hoy las opciones de un consumidor son muchas. O sea, en realidad, los diferentes lugares donde puede comprar, la diferencia de productos que puede adquirir es absolutamente distinta a la que teníamos hace 10 años, incluso hace 5 años. En todo esto, ¿cómo ves tú que la tecnología ayuda a estas empresas a comunicarse y entender más a estos consumidores? ¿Cómo lo estás viendo? Si hablamos de comunicarse y entender, creo que la tecnología, ¿qué es lo que está permitiendo? La tecnología ya de saque permitió estar más presente en el consumidor en su día a día, ¿no? Hoy, a través de las redes sociales, a través de distintas plataformas, podemos estar presentes desde el momento en el que el consumidor se despierta hasta el momento en el que el consumidor se va a dormir. ¿Por qué? Porque antes dependíamos de que el consumidor estuviera expuesto a nuestros productos en un anaquel, en una tienda física. Antes dependíamos de la televisión para que el consumidor la prendiera, le tocara el anuncio y viera nuestro anuncio. Y otros distintos medios, obviamente. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy las marcas nos hablan a través de correos electrónicos, nos hablan a través de presencia en redes sociales como Instagram, como TikTok, donde pueden estar presentes de manera directa con una promoción, pero también de manera indirecta a través del posicionamiento en programas televisivos, en también relaciones que tienen con influencers, donde sin que siquiera nos demos cuenta, la marca está presente, está saliendo. Aquí tenemos ahorita un vaso con agua, sencillo, sin marca, pero podríamos haber tenido aquí una marca presente y de esa forma ya nos está hablando, ¿no? Por otra parte, también, en este sentido, las marcas hoy pueden aprovechar la tecnología para romper muchas otras barreras, empezando por las fronteras. ¿Por qué? Porque obviamente depende mucho de las categorías, pero hoy una marca que puede estar presente tal vez en Perú, o puede ser originaria de Rusia, o de Inglaterra, o de Estados Unidos, puede estarme llegando a mi consumidor mexicano, sin importar en dónde esté el país, y venderme la información alrededor de su producto, darme toda la información alrededor de su producto. Y a través de ya capacidades que hoy también tenemos de manera mucho más robusta en términos de logística, entregarme el producto sin importar que esté del otro lado del mundo. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con todas las nuevas plataformas, los marketplaces de chinos. Las personas ya están comprando productos que vienen literalmente del otro lado del mundo diario, ya es algo totalmente normal. Entonces está rompiendo estas barreras, lo cual al consumidor también le está permitiendo tener acceso a productos que antes no habían en el país, ¿no? En su momento recuerdo, sin querer traicionar mi edad, que en los 80s estaba todo este concepto de fayuca, ¿no? Donde era la gente que traía de contrabando los productos de Estados Unidos y era la gran emoción y el ánimo de comprar estos productos porque no se encontraban en el país. Hoy tú como consumidor, sin problema, puedes entrar a una página, comprar el producto que está en Estados Unidos y hacerlo llegar a tu país, a la comodidad de tu casa, sin importar en dónde estés en México, pues en una cuestión de segundos la adquisición y de días para que llegue a tu casa. Eso cambia totalmente la jugada en términos de relacionamiento, de promoción, de comunicación para las empresas de consumo. Sí, total. Y creo que es la confianza y las expectativas, porque ahora las expectativas del consumidor evidentemente son mucho más estrictas, esperas más en menos tiempo y todo esto evidentemente se ha ido modificando. Y yendo un poquito por ahí, lo que te quería preguntar es, bueno, pues ahora estas empresas, como bien decías, Juan, tienen mis datos. ¿Qué datos son relevantes para ellos para que puedan, y déjame abordar el siguiente tema que también es importante.
hasta dónde el que tengan estos datos o no puede llevar a una personalización o incluso a la hiperpersonalización de productos, que es una tendencia que se escuchó muchísimo antes de la pandemia y ahorita como que estamos volviendo a escuchar esta hiperpersonalización. ¿Qué opinas? Híjole, pues a ver, el tema de los datos es una piedra angular alrededor de este elemento, por distintas razones. Uno, déjame llegar primero por un lado que también creo que es importante que las empresas sean conscientes, que es la privacidad de datos. Además de que está regulado, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello. Necesitamos tener realmente la aprobación por parte del consumidor de poder explotar esa información. Que hemos visto a través de distintos estudios que hemos hecho en EY, en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo, nos hemos ido dando cuenta que los consumidores están de acuerdo en compartir mucha información personal, ¿no? Y esto ligado al tema de hiperpersonalización. ¿Por qué? Porque si a mí me puedes hacer una vida sin fricciones, más sencilla, donde dentro del problema que tenemos hoy como consumidores hay un mar de información, un mar de productos, me hace la vida más fácil porque me estás ofreciendo lo que sabes que es relevante para mí en el contexto en el que yo vivo, yo voy a estar feliz de darte esa información, siempre y cuando tenga transparencia y yo sepa qué uso haces de esa información y que no hagas un mal uso, ¿no? Justo inclusive en la integración de estudios que hemos hecho de inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta que los consumidores están perfectamente de acuerdo con el que la inteligencia artificial utilice mi información para hacerme una propuesta mucho más dirigida. Pero lo más importante, y eso es un tema dentro de lo dijiste muy brevemente al inicio, muy relevante para el consumidor, es la confianza, ¿no? Si me das confianza, voy a estar dispuesto a darte información. Si no me das confianza, si hay algo raro o empiezan a suceder cosas raras en la forma en la que estoy interactuando con la marca, y por cosas raras puede ser de como dicen hoy, ¿no? No puedes decir, dices 3 veces la palabra campamento enfrente de tu celular y te empiezan a salir 450 promociones de campamento. Ya hay una intrusión en la cual no necesariamente yo me siento cómodo. La experiencia wow que podría tener empieza a ser totalmente diferente. Un elemento, insisto, es el tema de protección de la información y la seguridad alrededor de esa protección, ¿no? Como no solamente sepa yo qué estás haciendo, sino qué estás haciendo para asegurarte que nadie más tiene acceso a mi información, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de la hiperpersonalización, ya lo decía. Hoy como consumidores hay una necesidad de inmediatez. Ya nos volvimos las personas menos pacientes del mundo. Y hablo a título personal, pero todos caemos en esto, ¿no? Ya hoy esperamos poder hacer una compra con un clic. Esperamos poder llegar a la información de un producto, de un servicio con un clic. Así como todos nosotros estamos acostumbrados a ver los reels y duramos segundos viendo un reel a través de las plataformas digitales, también queremos tener experiencias de un clic con las distintas marcas. Y la única forma en la que vamos a poder tener esto es si evito muchos pasos como marca para llegar a saber qué es lo que tú quieres como consumidor, tú lo que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi contexto familiar, ¿no? Tengo un contexto bien diferente a alguien que es soltero, ¿no? Entonces, a mí no me puedes llegar a proponer un producto que está dirigido hacia el segmento de solteros y por el contrario me tienes que proponer un producto que está dirigido hacia un contexto de familia. Me tienes que dar información al respecto. Esa hiperpersonalización podrá centrarse mucho en ese tipo de elementos, ¿no? Que permitirán realmente atender las necesidades latentes que puede tener un consumidor para poder interactuar con la marca. Y no solamente en la medida de lo posible tiene que ser derivado del análisis de la información, entonces un poquito de lo que está sucediendo, de información que me hayas dado, sino inclusive un poquito más predictivo, ¿no? Que de manera más robusta puedas integrar y comparar consumidores como Juan, qué han hecho, qué han comprado, qué les ha gustado y por lo tanto tengo una propensidad más alta a consumir ese producto porque tengo un perfil similar al resto de los consumidores. Ser más predictivos con base en mis patrones de consumo, con base en mi perfil, segmentación a un grado hiperpersonal, que a veces si quieren, ahorita hablamos de esa hiperpersonalización, qué significa, pero entre más, volviendo al punto, entre más dirigido
esté el mensaje, más alta es la probabilidad de conversión en lo que queramos que haga el consumidor, que interactúe con la marca. Obviamente siempre va a ser comprar, pero no siempre puede ser comprar, puede ser picarle esa promoción, ir a esa liga. Esa tasa de conversión, entre más personalizado esté el mensaje, más alta va a ser. Sí, es buenísimo. Creo que tienes toda la razón, Juan. Y de ahí se deriva muchísimo de lo que espera el consumidor en términos hasta de gustos, ¿no? O sea, tú hablas mucho de cuál es mi experiencia familiar, cómo está compuesta mi familia, qué me tienen que ofrecer. Y creo que en gustos puede ser lo mismo, en tallas, en forma de vestir, en qué me gusta comer. O sea, si por ejemplo yo voy y tomo una leche baja en grasa, la probabilidad de que compre la crema baja en grasa es más alta. Y si me gusta con algún sabor en particular, pues la probabilidad de que ese sabor lo consumen otros productos también es bastante más alta. Y creo que todo esto se puede ir hilando de muy buena forma para llegar a esta hiperpersonalización de cómo me gustarían a mí los productos. Y se me hace interesantísimo, la verdad, en todo lo que se va moviendo y en todo lo que se va manejando dentro de estos temas. Y ya cuando estamos en estas empresas, ¿cómo ligan todo este tema? Lo mencionaste muy rápido, pero en temas de inteligencia artificial, porque ahora sí, si ya puedes conocer más a tu consumidor, puedes saber qué experiencias le gustan, puedes saber a dónde le gusta viajar. Es más, podrías identificar fácilmente si en viajes hay gente que le gusta ir al mismo lugar todos los años y hay gente que le gusta ir probablemente a un lugar parecido o experiencias distintas. Todo este tema, con todos estos datos, con todo esto que me pueden ir conociendo, ¿cómo ves a la inteligencia artificial actuando en esto? Yo creo que, y ahorita mencionaste varios puntos bien relevantes, ¿no? Primero, creo que un tema bien importante es, y creo que ya todos lo entienden, ¿no? La inteligencia artificial es un medio, no es un fin, ¿no? Y es entender eso. Y como medio, lo que nos está ofreciendo hoy la inteligencia artificial o lo que le están ofreciendo a las empresas es una capacidad de procesamiento de información mucho más alta que la que tal vez hoy teníamos en varios de los procesos que tenemos de negocio, de entendimiento, de consumer insights, de explotación, ¿no? De definición de estrategias de mercadotecnia, de promoción. También la inteligencia artificial, sobre todo, nos está acortando los tiempos del procesamiento, entonces no es mayor la capacidad, sino también acortar los tiempos. Y esto, por lo tanto, pues es permitir de una forma muy, muy ágil reaccionar a plantear propuestas que antes hubiera sido extraordinariamente complejo lograr, ¿no? Por tantos cruces de datos, tantos cruces de información no estructurada en el ciclo de vida de la relación que tiene la marca con el consumidor, ¿no? Aquí, en ese mismo sentido, ¿cuál es la parte bien interesante alrededor de esto? También uno de los puntos importantes es, ahorita lo decías, ¿no? Si yo estoy consumiendo leche baja en grasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos empezando el año, estoy a dieta, ¿no? Obviamente no estoy cambiando mi patrón de consumo, pero justamente en las últimas semanas se dio un cambio en mis patrones de consumo. Entonces, no necesariamente la información histórica que tenga la empresa sobre mí va a ser válida hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que entender ese tema de que la hiperpersonalización tiene que estar constantemente evolucionando, tienes que estar cambiando esos mensajes para que siga siendo relevante en mi patrón de consumo. Y además, con base en ese cambio, tengo que entender o tengo que empezar a tratar de entender si es un cambio que llegó para quedarse o si es temporal, ¿no? En mi caso, que estoy cambiando de dieta por un tema de bajar de peso, es temporal, ¿no? Ya que llega me gustaría que fuera un poquito más, que fuera permanente, ya quedarme, pero no el cambio de consumo necesariamente, exacto, ¿no? Regresaré a algunas viejas andadas, pero va a ser temporal. Y es bien diferente. Exacto. Y es bien diferente a una persona que, por ejemplo, tuvo, que empezó a consumir leche baja en grasa por un tema de intolerancia. Es totalmente diferente. Y la empresa tiene que hacer esa distinción para que la hiperpersonalización tome un discurso de ahora vas a ser un consumidor de este estilo porque eres intolerante a, o ahora vas a ser temporalmente un consumidor
que está consumiendo otro tipo de productos porque estás buscando reducir de peso, ¿no? Son dos situaciones bien diferentes y la explotación de la información se vuelve entonces cada vez más relevante, ¿no? Y la velocidad con la que hago esa explotación de información es crítica, porque si hay un tema de time to market, ¿no? Si yo no entendí, el consumidor se me puede ir a otra marca porque yo no le llegué con los mensajes correctos o con el portafolio de productos correctos para ese momento y ese cambio, ¿no? La inteligencia artificial me está permitiendo acortar eso. Me está permitiendo además integrar información alrededor de, no solamente ya vi que Juan compró una leche baja en grasa, sino además, por ejemplo, en los bancos es muy fácil porque tienen las transacciones de la tarjeta, ¿no? De crédito. Entonces ellos pueden decir, y además, si lo ligo a, fue a un doctor que tiene una etiqueta de nutriólogo. Ah, bueno, entonces es totalmente diferente versus Juan 2, que es intolerante, fue a un laboratorio médico. Entonces puedes hacer estas relaciones con información y empezar a inferir situaciones con cambio en los patrones de consumo, en el cambio de vida, en el ciclo de vida del consumidor. Y esto es un elemento fundamental que puede permitir la inteligencia artificial acelerar, atacar de una mejor forma y por lo tanto mantener esa conversación, esa relación sin perder a ese consumidor, cuando menos temporalmente. Más bien dicho, dando una experiencia wow, porque quiere decir que tu marca me diste una experiencia increíble porque me entiendes, te diste cuenta y tal vez ni siquiera como consumidor lo haces tan consciente. Me empezaste a hablar el lenguaje que yo estoy ahorita hablando. Eso es una experiencia wow. Y si las empresas integran esa información de una forma más ágil en sus procesos y esa tecnología realmente para habilitar esa información, va a ser un cambio de paradigmas impresionante en la forma en la cual las marcas se relacionan, venden y conviven y viven con los consumidores. No, y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que mencionas, Juan. Y tal vez le daría doble clic solo a un tema, porque creo que tú dijiste cuando cambio a otra plataforma. Pues esa, creo que muchas plataformas se dan cuenta cuando cambiaste de una a otra, o más o menos ven tus parámetros y cambian. Pero creo que algo que no se dan cuenta las marcas es cuando tienen un cambio en costo de oportunidad. Que mi ticket promedio, en lugar de ser 1,000 pesos, hubiera sido 1,400 si me ofrecen esos productos adicionales que de pronto no me ofrecieron o hubo un cambio en el costo realmente de poder ofrecer eso y de que el cliente me comprara un poquito más. Y creo que ahí hay un detalle que suena a que es muy difícil de darte cuenta. Yo no sabía si esa persona solamente tenía 1,000 pesos o si realmente tenía 1,500 y los 500 eran en una compra de impulso que no aproveché porque no le ofrecí lo que le tenía que ofrecer. Y esa se pierde para siempre, esa ya no regresa, ¿no? Y creo que ahí todavía falta muchísimo y vamos a ver todavía cosas mucho más interesantes porque todo este tema de compra de impulso, conociendo todavía más a mi cliente, es un tema que nos podríamos dedicar otros 15 minutos a platicar porque hay muchísimo más que hacer. Inclusive te diría, y perdón interrumpirte ahorita, ¿no? No solo es en esas compras de impulso, ¿no? La inteligencia artificial, justo en la parte de pricing y de revenue growth management, es nitroglicerina, ¿no? O sea, va a acelerar si la sabes aprovechar. ¿Por qué? Porque no solamente puedo identificar momentos para generar esas compras de impulso. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo bundles, ¿no? Te estoy haciendo paquetes, te estoy haciendo venta cruzada, te estoy haciendo este tipo de acciones que justamente son parte de Revenue Growth Management y la inteligencia artificial, pues entre más hiperpersonalizado, entre mejor lo entiendan, pues se va a aprovechar. Pero hay un tema también de pricing, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como consumidores cuidamos los centavos, pero nos gastamos los pesos, ¿no? Entonces, no, la mantequilla subió 5 centavos, 3 pesos, el famoso kilo de tortilla que ahora está en X pesos. Y por el otro lado, no nos dimos ni cuenta de que esa crema, que es súper importante, ese shampoo, que es el que siempre he comprado, es mi predilecto, porque tiene extracto de o porque me va a ayudar a tal, pues pasó de 1,000 a 1,500 pesos. No me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo la información, no estoy pudiendo jugar con la información para hacer pruebas en cambios de precios, para ver qué está pasando a los consumidores, si están cambiando en sus patrones o no, o por el contrario, oye, pues le subimos 10% y ni cuenta se dio. Y estás optimizando a final de cuentas el ticket promedio al final.
Pues creo que todo eso da para platicar Horas. muchísimo más y horas y creo que todo esto es un camino, ¿no? Yo creo que las empresas empezaron a conocer algo a sus consumidores y demás. Las plataformas hoy las conocen un poco más incluso de lo que lo hacían los supermercados en el pasado. Aunque evidentemente siempre ha habido información de cuánto se mueven los anaqueles y todo. No estamos tampoco hablando de 0 a 100, No. pero probablemente sí de 70 a 85, lo cual evidentemente deja mucho mejor paradas a todas estas empresas y a todas estas compañías que están tratando de satisfacer necesidades adicionales. O está el tema, tal vez ya lo hacen, pero se tardan 3 semanas, 3 meses en sacar el dato. A veces Y ahorita te sorprendería te puedes un nuevo sacar producto. 3 días. Sí, claro, claro. O 3 minutos. Sin duda. Eso cambia totalmente la jugada. Cambia inclusive, un punto bien interesante ahorita sobre eso también es que muchas veces en la integración de inteligencia artificial vemos el problemita, el caso de uso que quiero resolver. Ya lo resolví, ya logré en 3 minutos determinar el precio óptimo en el cual yo le debería vender a Juan. Pero hay un pequeño detalle. El elefante blanco que tengo en mi organización, dejé de ver todos los demás procesos dentro de la empresa y dicen, qué padre que ya no te tardaste 3 meses y te tardaste 3 minutos, pero ahora vamos a pasar por el proceso burocrático de aprobaciones para que ese precio se vea reflejado en el anaquel. Y fíjate que ese se va a tardar 3 meses. Exacto. Entonces, bueno, antes te tardaba 6, ahora te tardas 3 meses, 3 minutos. Pero debes revisar estos casos de uso punta a punta, esta integración de la tecnología punta a punta, para que realmente puedas aprovechar eso de la mejor forma como empresa de consumo. Absolutamente. Juan, ha sido una muy buena plática. Seguro estaremos platicando mucho más a futuro. ¿Algo más que quisieras agregar en toda esta plática dinámica? ¿Algo que quieras que sepan las personas que nos siguen y nos escuchan? Pues yo creo que un punto bien interesante, y este es justo recientemente, hace unos meses, publicamos un estudio alrededor de el rol del Chief Marketing Officer, ¿no? El director de mercadotecnia o la directora de mercadotecnia en las organizaciones. Generalmente la mercadotecnia siempre se ha mantenido en un rol, pues en muchas empresas relegado, mismo en empresas de consumo donde la mercadotecnia juega un rol preponderante, ¿no? A final de cuentas es el que determina la identidad de marca, cómo le habla la marca al consumidor, entre otras cosas. ¿Y qué estamos viendo es, hoy el CMO o la CMO tiene un rol clave en la transformación de las organizaciones. Tiene un rol clave en la aplicación de los casos de uso de la inteligencia artificial. Tiene un rol clave en la habilitación de las capacidades de la empresa para llegar al consumidor, para hablarle al consumidor, para mantener la relación con el consumidor de manera perenne. Entonces, invito a todo el cuerpo directivo de las empresas, a todas las personas, a tomar ese rol de mercadotecnia con mucho mayor relevancia y seriedad, ponerlo realmente en la mesa de tomas de decisiones, e invito también a los y las CMOs a buscar ese posicionamiento, porque son una pieza clave en la materialización de la estrategia de negocio de las empresas de consumo en el contexto actual. Con gusto, estos estudios están disponibles en nuestra página de ey.com, donde pueden ver todos estos estudios. Inclusive, hace unos meses publicamos un estudio que realizamos junto con Adobe a nivel global de cómo el CMO puede utilizar la inteligencia artificial y cuáles son los retos que está enfrentando para integrar la inteligencia artificial. Es un checklist muy rápido que te permite entender cuáles son los casos de uso, cuáles son los retos que vas a enfrentar y cómo puedes realmente acelerar ese journey de transformación. Entonces, era un pequeño paréntesis, pero para un rol fundamental, sobre todo en las empresas de consumo. Pues Juan, muchísimas gracias, creo que es súper relevante. Muchas gracias a todos por escucharnos, les invito a que nos sigan en esta plataforma y nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo de Consumer Talks. Muchas gracias a todos. Gracias.